Bueno, muchos temas que analizar en torno a la relación México-Estados Unidos. El presidente López Obrador y el presidente Joe Biden sostuvieron una conversación telefónica. Claro, el tema más importante fue cómo combatir la migración ilegal o de indocumentados, vamos a ser más precisos, a Estados Unidos. Días antes, en un evento masivo, el exmandatario Donald Trump pues aseguró que dobló al presidente de México para que pusiera soldados a proteger la frontera. En fin, Jorge, México como piñata, aunque dice el presidente que no nos van a tomar como piñata electoral, la realidad es que sí somos parte de la piñata electoral de las elecciones de este año, del 2022, ya ni se diga en las del 2024 presidenciales, Jorge. Sí, bueno, como lo hemos sido de alguna manera muchas veces en la historia moderna, no es ni mucho menos la primera vez que esto sucede. No hay que exagerar, creo yo, tampoco el carácter coyuntural de los roces o de las tensiones o las declaraciones. Pueden tener un contenido electoral, sin duda, pero también pueden tener un contenido más sustantivo, más estructural en muchos aspectos, en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, pues van a agarrarnos como nos quieran agarrar. Eso de que López Obrador dice, no voy a permitir, pues ahora sí que ¿cómo le vas a hacer, chato? ¿Cómo que no va a permitir? Que les va a gritar o les va a mandar a los militares para que le construyan un aeropuerto, un trenecito. O sea, a ver, pues, van a hacer lo que finalmente quieran. Claro. Ahora, el problema aquí es que más allá de lo electoral, hay asuntos muy complicados en la agenda que no son realmente de confección de López Obrador. Él no los inventó. El principal, desde luego, es el migratorio. El del fentanilo y de las drogas tampoco es del todo hechura de López Obrador, aunque un poquito más. Y luego están los temas, según los dos presidentes y sus colaboradores, pues que realmente López Obrador ha puesto en la agenda de manera totalmente innecesaria, que son Ucrania y Cuba, en el caso actual. Estamos hablando de esta semana, ¿no? Y la semana pasada. Sí. Ucrania, porque la verdad no se entiende la necesidad de López Obrador de no ser realmente parte de esta coalición internacional, por lo menos con gestos simbólicos, donde pues cada vez es más difícil defender a Putin, cada vez es más difícil no ver esto como una agresión violentísima, brutal, duradera, sangrienta de un país a otro, y no se entiende por qué López Obrador no quiere ser parte de este grupo de países y en particular no quiere jalar parejo con Estados Unidos. Y en el caso de Cuba, no entiendo qué diablos le importa de nuevo si va a Cuba a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles o no va. ¿Qué le importa? Pues es su amiguito Díaz-Canel, pues ya lo invitó, ya lo va a ir a ver, pues que él salude y platique con él y se fumen un puro, qué sé yo, las cosas que hace con los cubanos, no sé, pero ¿cuál es la necesidad de fastidiar a Biden con eso? Aparte, ¿Qué necesidad? Biden va a hacer lo que se le pegue la gana y en este caso, pero, yo te lo adelanto, no va a invitar a Cuba. O sea, ya parece que en año electoral, como están las encuestas, Biden vaya a invitar al presidente de Cuba a Estados Unidos. Por favor, no va a ocurrir eso. ¿Estamos de acuerdo, no? Javier. Yo creo que no, pero tampoco veo para qué demonios insistir en eso, pero en fin. El presidente mexicano en este caso. Javier. No, de acuerdo. Yo creo que el peso que tiene Cuba en términos políticos internos de Estados Unidos, no un tema de política exterior, es demasiado significativo para que sea aquí Biden. Yo siento además a Biden muy lejos de prestarle mucha atención a México en general. Es decir, creo que ha sido bastante generoso en muchos sentidos, es decir, aguanta, no se enoja,
es buena onda, en parte porque creo que esa ha sido su estrategia para poderse enfocar en otros temas de política exterior. Yo donde veo muchísimos más problemas es del lado republicano. En este año de elecciones intermedias Sí. y rumbo a las elecciones presidenciales en 2 años. Y si bien tiene toda la razón Jorge en decir que esto ha pasado en el pasado y ha pasado varias veces a lo largo de las décadas, la variable que hace la coyuntura muy diferente es la variable Trump y el trumpismo en general y lo trumpista que es el Partido Republicano, que se ha vuelto el Partido Republicano. Entonces ya no solamente es Trump el loco, que fue un poco lo que ocurrió hace 6 años cuando se lanza de candidato o de precandidato, sino ahora es todo el Partido Republicano, No, casi. y una Y todos los competencia candidatos. para ver quién es quién es más trumpista que Trump, como el gobernador DeSantis de Florida, ¿no? De Florida, etcétera, ¿no? O Entonces, o el de Texas, también. o el de ¿no? Texas, Abbott. ¿no? Sí. Entonces creo que lo veremos presente en todos estos políticos en la elección intermedia y lo veremos rumbo a 2024 también en el Partido Republicano de una manera sumamente agresiva. Entonces eso sí es preocupante. Es difícil saber qué hacer, pensar qué se puede hacer al respecto, por más que diga López Obrador que no lo va a permitir. Pero sí es muy preocupante que sobre todo porque van a hacer una, y Jorge sabe bien, porque le tocó y aprovechó como secretario de Relaciones Exteriores, va a coincidir el cambio de presidente en México con presidente en Estados Unidos, y eso siempre es una como posibilidad, oportunidad de hacer cosas de manera conjunta con los dos presidentes que entran, pero obviamente, bueno, si regresa Trump, pero incluso si DeSantis o algo así, después de una elección donde se habló de una cierta manera de México, etcétera, etcétera, una situación muy, muy complicada. Muy, muy complicada. Héctor, ¿tú cómo ves este tema, la llamada del presidente López Obrador con Biden? En fin. Mira, está muy rara la relación realmente, porque una de las cosas que suceden sistemáticamente desde que se han reunido Biden o sus funcionarios con el gobierno de México es que no sabemos bien qué hablan, no emiten claramente una definición de qué hablaron, sino que se va Salvo la construyendo reforma después. eléctrica, ¿no te parece? En la reforma eléctrica sí fueron muy contundentes de públicamente estar en contra de la reforma, ¿no? Pero igual, no fue una comunicación que hayan hecho formalmente, hablamos Sí. y esto, sino que lo fueron haciendo, digamos, para evitar lo que había hecho antes el gobierno mexicano, que era decir, estuvimos muy a gusto todos y no tenemos ninguna dificultad y estamos llenos de acuerdos, etc. Ahora, nosotros lo que hemos visto es la paliza que le pone el presidente Trump a Ebrard y al presidente López Obrador, explicando cómo fue la negociación, entre comillas, en donde se doblaron rapidísimamente para ponerles 28,000 soldados gratis a controlarles la migración centroamericana. Y ahí parece pura derrota para el presidente López Obrador. Pero la verdad es que a cambio de eso, lo que obtiene López Obrador es una cosa muy importante, y es que Trump no se mete con él en ninguna de las cuestiones internas y le deja el campo para actuar con toda libertad. Y un poco, toda proporción guardada, no sé, Jorge, si hay que matizar esto, algo parecido está sucediendo con Biden. Teníamos la expectativa, salvo en la reforma eléctrica, de que por ser más profesional, el gobierno de Biden sí iba a atender todas las mesas de la relación bilateral. Parecería que la exigencia política interna de Biden lo obliga a concentrarse en el tema migratorio y en muchos sentidos a pedirle a México que simplemente mantenga la fórmula. Y a cambio de eso le da a López Obrador algo parecido a también no discutamos los otros asuntos. Entonces López Obrador, así como Trump siente que puede bullear a López Obrador tengo la impresión de que siente un poco que puede bullear a Biden. Entonces no lo reconoce cuando acaba de triunfar hasta que no esté oficialmente reconocido, es reticente.
Y ahora, como dice Jorge, le mete esta piedra en el engranaje de la cumbre esta de las Américas, que por cierto es un engranaje que está bastante oxidadito, pero bueno, todavía le mete esto como para fregar, como para decir, bueno, tú, ya veo que tú aguantas y te voy a bulear un poquito con mi amiguito cubano. Entonces, está extraña, realmente la triangulación está extraña. Pues digamos, podemos concluir que la debilidad de Biden la ha convertido López Obrador en fortaleza para López Obrador. Jorge, no sé si quisieras agregar algo. Sí, agregar dos cosas rápido. Primero, sí es importante subrayar que ni López Obrador ni Ebrard desmintieron a Trump en su reproducción del intercambio entre ellos. Ninguno de los dos, ni el presidente ni el secretario de Relaciones, dijeron eso no es cierto. Dijeron que igual son muy patriotas, que igual hubiera podido ser peor, que igual también se fueron de día de campo, qué sé yo, pero no lo desmintieron y eso me parece muy importante. Segundo, creo que Héctor tiene toda la razón, sí le ha salido bien a López Obrador esto. Hay otros países que le han sacado más a los ricos. Erdogan le sacó 12,000 millones de dólares a los alemanes, bueno, a los europeos. Sí, sí. Dinero alemán, pues es una muy buena lana. López Obrador hubiera podido conseguir dinero, por lo menos para los campamentos, los campos de concentración de refugiados en la frontera norte y en la frontera sur, en Tapachula. Eso no lo pidió, pero se entiende que para él poder disponer a sus anchas del espacio en México para hacer todo lo que quiera sin que nadie se meta con él, pues yo creo que bien valía doblarse. Pues sí se dobló, pues sí. Y si a cambio consiguió eso, es muy bueno para él. Sí, para México ya quién sabe, pero pues no le importa mucho a él y está bien, se vale. Pues sí. Recuerdo un poco a Enrique de Navarra, pero ya ese es otro tema. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a concluir el programa con la guerra en Ucrania. ¿Se acuerda usted que hay una guerra en Ucrania? Pues sí, y sigue habiendo muertos, heridos, en fin. ¿Qué está pasando ahí en Europa del Este? Regresamos.